¿Qué hora es en Toronto ahora? Ahora estoy en Winnipeg, porque nos contrataron a mi esposa y a mí acá. En Toronto estaba haciendo mis fellowships, pero pues ya terminé ese punto. Ahorita estoy terminando mi maestría y ya no estoy esperando unos papeles para ponerme a trabajar de nuevo. Súper bien. Estaría bien que escucharan también, me voy a autopromocionar el episodio que hicimos de nuestro podcast. No sé si lo han visto, lo hacemos con Medscape, se llama Medicina de Impacto. Y en el último hablamos de cómo nosotros creemos que se debe hacer la enseñanza en la cama del paciente. Tocamos algunos de esos puntos, sobre todo de respeto. Entonces, como ustedes van a hacer en algún futuro, o les va a tocar enseñar, o ya lo están haciendo con los más chicos, creo que hay varias cosas que se deben de hacer siempre. Perfecto, sí, lo esperamos con ansias porque actualmente, ¿no? Ya muchos compañeros residentes, lo que antes era una muy buena práctica, la retroalimentación, ahora les aterra, ¿no? El presentar paciente, el estar frente a tener a un R más ahí que lejos de orientar, reprenda. Ese punto ya está en línea, lo sacamos hoy. ¿Tú en qué estás, Joaquín? ¿En qué año vas? Ahorita, estoy ya en tercer año, Alex. Ahora mismo acabo de viajar de Puebla a Ciudad de México porque voy a comenzar unas rotaciones aquí en Ciudad de México en los institutos. Inicio mañana en perinatología. eh, y pues nada, a unos meses de terminar. Y después de ello, a ver qué planes hay, ¿no? Con ansias de seguir aprendiendo. Ah, muy bien. Entonces, Joaquín R3. ¿Quién más está? Está Bueno, los demás. Omar Muñoz y Aldo García, son R1 de nuestra sede. Está doctores de medicina interna que también invitamos, están presentes, doctor. Y la verdad no conozco si hay alguno de terapia, si está presente terapia. Y tú eres R2, ¿verdad? Así es, doctor, soy R2 de nefrología. ¿Y cómo te dicen, José o Ramón? O José Ramón Me o José dicen R. Ramón. Ramón. Muy bien. Bueno, doc, ¿le parece si empezamos? Pues es un honor para mí que usted nos pueda acompañar el día de hoy, el doctor Alejandro Meraz Muñoz, un excelente médico y un excelente profesionista, investigador, el cual hoy nos va a brindar una plática, el cual es un tema muy controversial. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta es una sesión que hemos empezado aquí, el doctor Joaquín Pozos y yo, para ir aumentando nuestra calidad en enseñanza. Muchas gracias por estar el día de hoy. Doctor, la pantalla es suya. Gracias, Ramón. A ver, espero que se pueda compartir todo sin problemas. Siempre hay situaciones. Am, ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, se ve doctor. bien. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación. El honor es todo mío. A mí me encanta enseñar y me encanta romper paradigmas. Y, y bueno, este tema a mí me gusta mucho. De hecho, me especialicé un poquito en ello y por especializarme me refiero a estar en contacto con pacientes, tratarlos y aprender
de grandes doctores, ¿no? Sobre todo mi mentor, el doctor Ron Wald, que ahorita aquí lo voy a mencionar. Ya me pueden decir, Alejandro, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme o apúntenlas y al final podemos platicar. Me pueden decir, como ya les dije, Alejandro, Alex, Meraz, a veces me dicen mucho así mis compañeros. Hice medicina interna y nefrología en nutrición en la Ciudad de México y después hice un fellowship en onconefrología y en nefrología crítica en Toronto. Y aparte estoy ya casi quisiera decir para terminar, pero más bien iniciando la tesis de maestría en epidemiología clínica. Entonces, pues ese soy yo y un gusto. No tengo conflictos de interés, entonces todo lo que van a oír aquí, no hay nada de que a mí me paguen por decir una cosa u otra. Entonces, afortunada y desafortunadamente. Es un poquito de la agenda. Vamos a ver un caso clínico. El inicio de terapia de reemplazo renal en recesión renal aguda. Y lo quise hacer de modo de discusión de la literatura. Por lo tanto, es importante que ustedes me pregunten sus dudas y si quieren lo hacemos más interactivo, pero si no, puede ser una clase de Zoom común y corriente. Vamos a ver de estos 4 estudios, que en realidad son 4.5 o 5, y al final solo un par de consideraciones de qué terapia elegir. Bueno, este es el caso clínico. Tenemos un hombre de 65 años con historia de hipertensión y diabetes, una creatinina basal de 1.5, por lo que tiene enfermedad renal crónica, y está hospitalizado por una neumonía en tratamiento con piptazo. Y estos son sus laboratorios. Tiene un sodio de 135, potasio de 5.5, cloro de 110, bicarbonato de 19 o CO2, un BUN de 60, la creatinina al doble de su basal y una glucosa de 105. Su hemoglobina está en 10, leucos en 15 y plaqueta en 650. Y les hablan para consideración de diálisis, ¿no? Y pues aquí, no sé si alguien tenga alguna otra opinión, pero parece que el paciente, pues no podríamos tomar una decisión así con estos datos. Pues aquí no queda claro. La gasometría, pH 7.4, PCO2 de 30, PO2 de 80, un bicarbonato de 18 y volumen urinario de 0.5 mililitros por kilo por hora por las últimas 6 horas. Un poquito más de información, el paciente se encuentra en terapia intensiva, lo cual es importante porque tiene ya fallas orgánicas, tiene ventilación mecánica invasiva y tiene 2 vasopresores. Así que se pone a poner muy interesante. Aquí algunas personas dirían que habría que iniciar diálisis, ya le dieron diuréticos y no respondió, eso es otra parte del caso. Y tiene ingreso programado de 3 litros en 24 horas. Eso quiere decir que entre medicamentos, la nutrición, etcétera, etcétera, está recibiendo al menos de cajón 3 litros, más ya ven que los de terapia les encanta dar a veces una carguita o 2 de 1 litro, 2, 3 litros en un día, entonces esto se puede ir hasta 6 litros al día fácil. Hoy por hoy tiene un balance acumulado de 7.5 litros, que son más de 10% de su peso basal. Entonces aquí ya no está tan fácil la situación. No sé si alguien si me quisiera compartir si le gustaría ya iniciar diálisis. A este paciente, como dije, ya se le dio furosemide y no respondió. Ahora, ¿qué tal que si le doy este pedazo de información? La radiografía de tórax tiene derrame pleural y edema pulmonar. Entonces, esta es la radiografía de tórax. Entonces, ya aquí ya está un poquito más claro que probablemente el paciente sí necesite diálisis por volumen. Pero antes, sin tener todo el cuadro, está no tan fácil saber por dónde irnos. Entonces, esta duda de cuándo es el mejor momento de iniciar terapia de reemplazo renal en los pacientes con lesión renal aguda, pues no es, pero para nada nueva. Este artículo que lo plantea es de los 60s y ya desde entonces pues, estábamos batallando con esta situación, ¿no?
cuándo es el mejor momento de usarla, si es mejor temprano o si es esperarnos. Entonces, en los últimos 20 años, incluso más tal vez ya, porque ya estamos en el 22, múltiples estudios observacionales mostraron un beneficio de iniciar terapia de reemplazo renal tempranamente en pacientes con lesión renal aguda. Y muchos expertos han abogado que en vez de terapia de reemplazo, estaríamos estar hablando de terapia de soporte renal, donde la demanda que nosotros esperamos de los riñones va a superar la capacidad de estos riñones de satisfacer esa demanda. Pero, ¿qué es eso de la demanda? O sea, todo eso del volumen, del aclaramiento de solutos, de todo eso, pues está muy bien, pero son cuestiones que clínicamente no podemos medir tan fácil. No podemos saber, no hay ningún número que nos diga, bueno, la demanda que esperamos de este riñón está siendo superada por la capacidad que tiene el riñón de respondernos. O sea, eso no existe y es mucho de juicio clínico. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mejor revisar lo que sí sabemos, lo que sí se ha estudiado, la evidencia actual. Medicina basada en evidencia, acuérdense. Entonces vamos a hablar de 4 estudios sorteados o aleatorizados, controlados, abiertos. Pues no se puede sacar la terapia de reemplazo renal, está muy difícil porque te necesitas una maquinota, que evaluaron estrategias de inicio de terapia de reemplazo renal en pacientes con lesión renal aguda. Y como ven, se empezaron a publicar en el 2016, finales del 2015, y en el 2020 fue el último. El primero es este que se llama ELAINE. Es un estudio que fue publicado en el JAMA, si mal no recuerdo. Es un estudio unicéntrico del Hospital Universitario de Münster, o no sé cómo se pronuncia, digamos Münster, en Alemania. Incluyó 231 pacientes con insuficiencia renal aguda código 2. No sé por qué le puse insuficiencia renal aguda. Bueno, no importa. Y un N-gal de 150 nanogramos por mililitro. Esto es como para asegurarse de que el paciente sí tenía daño renal y no era algo hemodinámico. Los pacientes tenían sepsis severa o choque, sobrecarga de fluidos refractarios diuréticos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque este criterio los separa muchísimo de los otros estudios, porque como yo les presenté en mi caso ya tenía sobrecarga de fluidos y era refractaria de diuréticos y tenía edema agudo pulmonar. Entonces eso para mí ya es una indicación de diálisis. Ya no hay una pregunta si esto es temprano o tarde, pues es de que ya necesita. Pero bueno, así lo hicieron ellos y con un SOFA mayor de 2. Excluyeron pacientes con enfermedad renal crónica menos de 30, de tasa de filtrado glomerular, que no tuvieran NTA, con VIH o SIDA y con terapia de reemplazo renal previo al trasplante. Lo dividieron en terapia de reemplazo muy, muy temprana, o sea, que apenas tuvieran, que apenas después de la aleatorización empezaras diálisis en menos de 8 horas, o la tardía, que para mí es temprana, pero para ellos era tardía, y la temprana es como muy temprana. Entonces, el inicio de terapia de reemplazo más de 12 horas después de la neutralización, una urea más de 100, un potasio más de 6, magnesio más de 6, pH menos de 7.1, oliguria o sobrecarga de fluidos refractaria a diuréticos. Esta es la población, 112 pacientes fueron a la temprana, a la de estrategia temprana, y 119 a la tardía. Muy, muy homogénea la población porque es un estudio aleatorizado, como es de esperarse. Aquí lo que quiero que vean nada más es cómo los pacientes, más del 80% eran quirúrgicos, y de estos la mitad tuvieron una cirugía cardíaca y tenían una sobrecarga de líquidos, bueno, que puede ser importante. Entonces, este grupo de pacientes es más bien un grupo de pacientes eminentemente quirúrgico, que inició algunos con sobrecarga de líquidos, entonces que ya lo necesitaban, y el 100% de ellos, pero no lo pongo aquí, 100% de ellos recibieron terapia de reemplazo renal continua. Entonces, ellos sí vieron una diferencia en mortalidad de temprana contra tardía, 39 contra 54%, y aquí ven la curva de Kaplan-Meier cómo se empieza a separar más o menos al 5º día. Entonces, todo esto es significativo, los intervalos de confianza no cruzaron la unidad, todo parece muy bien. Pues encontraron más cosas interesantes, mayor duración de diálisis en la estrategia tardía,
mayor dependencia de diálisis en la estrategia temprana. Esto sí es igual a los otros estudios. Duración de ventilación mecánica invasiva mayor en la estrategia tardía y duración de la hospitalización mayor en la estrategia tardía. Entonces, todos, wow, parecía que la estrategia temprana era como había que hacerlo. Pero este estudio no es perfecto, tiene un índice de fragilidad de 3. Esto significa que si 3 pacientes más hubieran fallecido en el grupo tardío, en el grupo temprano, perdón, pues no hubiera habido diferencia. Tiene una validez externa limitada. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo podemos aplicar tan fácil a nuestra realidad, porque fue un solo centro en Alemania, una población eminentemente quirúrgica y 100% recibieron la terapia de reemplazo renal continua. Entonces, la gran mayoría de los pacientes recibió diálisis al final de cuentas. Eso es algo muy importante. Incluyeron pacientes con sobrecarga de fluidos y también hubo mayor tasa de eventos adversos en la estrategia temprana. Eso también se ha reproducido constantemente. Ahora, el AKIKI, que es el siguiente estudio que se publicó en el mismo año en el New England. Es un estudio francés de 31 centros, 619 pacientes. Incluyeron pacientes ya con insuficiencia renal código 3, ventilación mecánica invasiva y estado de choque. Excluyeron pacientes con una actualmente creatina menos de 30, una mayor de 112, potasio más de 6, pH menos de 7.5 o con edema pulmonar. Por ejemplo, estos pacientes se excluyeron y esos pacientes, algunos fueron incluidos en el LAME. Esa es una de las cosas diferentes, un estudio más del doble de tamaño. Entonces aquí el doble de tamaño y además que la lesión renal aguda ya era grado 3. El inicio de terapia de reemplazo renal fue en menos de 6 horas. Esa es la estrategia temprana. Y en la tardía tenían que tener anuria más de 72 horas, BUN más de 112, potasio más de 6, pH menos 7.5 o edema pulmonar agudo. O sea, ya indicaciones claras. Aquí está la distribución de la población, algunas características importantes. El SOFA 10 contra 10.8, creo que menor que en el ELAIME, y el choque séptico era una gran proporción de los pacientes, más de la mitad. En el desenlace primario, que era mortalidad 60 días, pues no hubo diferencia entre ambas estrategias. 48% de los pacientes fallecieron en la estrategia temprana contra 49% de la estrategia tardía. El hazard ratio en 1, una P no significativa, y pues la curva de Kaplan-Meier no hay ninguna separación. Entonces parecía que pues tampoco era la forma de hacerlo. Otros resultados importantes es que la mitad de los pacientes que fueron aleatorizados a la estrategia tardía, pues nunca recibió hemodiálisis o diálisis. ¿Por qué? Porque se alcanzaban a recuperar, que eso es muy importante. La diferencia de cuándo recibieron diálisis, en la estrategia temprana era a las 4 horas y la tardía a las 57 horas. Y los días libres de diálisis, esto es casi igual, pero bueno, salió significativo, 17 contra 19. Y un poquito más de infecciones asociadas a catéter en la estrategia temprana. Entonces, de nuevo, las complicaciones mayores en la estrategia temprana. Y aquí están las razones por las que se inició diálisis en los pacientes aleatorizados a la estrategia tardía. Algunos tenían anuria por más de 72 horas, algunos otros por BUN, por la acidemia, por hipercalemia y edema pulmonar. Y aquí están las proporciones. Vemos que anuria y BUN son las que se llevan al 72%, seguido de acidemia e hipercalemia y edema pulmonar 4%. En conclusión, es un estudio negativo, tiene mejor validez externa que el ELAIME. Eso quiere decir que es más reproducible porque fueron 31 centros, una proporción mayor de enfermos con sepsis y choque séptico, y 44% de los pacientes iniciaron terapias continuas. Dicho de otra forma, 56% recibieron SLED o diálisis convencional. Es más robusto el resultado, el índice de fragilidad es de 21, y no hubo diferencias de los desenlaces secundarios, solamente más infecciones relacionadas a catéter en la estrategia temprana. Posteriormente, en el 2018, se publicó el IDEAL ICU,
evocando al estudio IDEAL, de inicio de terapia de reemplazo renal en pacientes crónicos. Igual, ese es un estudio francés, 29 centros, 488 pacientes. Solamente se reclutaron a la mitad de los que tenían planeados de 864 porque el estudio fue parado por, ahorita lo voy a decir por qué, ya lo verán. Igual incluyeron puros adultos, insuficiencia renal con rifle F. Cuando se diseñó todavía utilizaban el rifle, no sé por qué, pero bueno, ustedes ya saben que el F equivale a una lesión renal aguda grado 3, y todos los pacientes tenían choque séptico temprano, menor a 48 horas. Igual fueron excluidos pacientes con enfermedad renal crónica terminal, nefropatía obstructiva, potasio mayor de 6 y pH menos de 7.5, edema agudo pulmonar, porque esos pacientes ya necesitan diálisis, no es que los vamos a aleatorizar. Nadie haría eso. Fueron aleatorizados a la estrategia temprana y tardía, temprana menos de 12 horas y tardía más de 48 horas de la lesión renal aguda F, potasio más de 6.5, pH menos de 7.5, sobrecarga de fluidos, muy homogénea también en la población, al ser un estudio aleatorizado. El SOFA 12, diabetes igual, y balance de fluidos, vean, no era tanto. Si no les presento balance de fluidos de tos es porque no nos dan esos datos en todos los estudios. El desenlace primario era mortalidad de 90 días, y vemos que temprano 58%, tardía 54%, no hubo una diferencia estadística, sí, y tampoco en la curva de Kaplan-Meier vemos alguna separación que sea relevante. Ahora, aquí también volvemos a ver lo mismo. 97% de los pacientes aleatorizados a la estrategia temprana recibieron diálisis, comparado con solo el 62% de los aleatorizados a la estrategia tardía. Quiere decir que 38% de los pacientes se salvaron de la diálisis y recuperaron función renal mientras estábamos esperando. Los días libres de diálisis fueron menos en la estrategia temprana. Quiere decir que los pacientes aleatorizados a la estrategia tardía necesitaban diálisis un poquito más, y no hubo diferencias en dependencia de terapia de reemplazo renal, duración en la terapia intensiva y duración en el hospital en general. Entonces, otro estudio negativo detenido tempranamente por futilidad, cuando el reclutamiento estaba al 50%, o sea, quiere decir que se dieron cuenta los comités de que no había ninguna razón de seguirle porque todo seguía igual, no había diferencias. Población 100% enfermos con choque, entonces esto nos habla de una población muy en particular. Se excluyeron pacientes con indicación de terapia de reemplazo renal de emergencia, pues esto es una buena práctica que también lo hicieron en el STAR-AKI, porque pues un paciente que tú crees que ya necesita diálisis, pues no lo vas a exponer a no dársela. 17, esto es un dato importante, 17% de los pacientes con la estrategia tardía iniciaron terapia de reemplazo renal de emergencia, quiere decir que ya tienen un potasio muy alto o alguna otra situación que no podías esperar más. Y bueno, utilizaron un rifle, no sé por qué, pero bueno, así lo hicieron. Y este es el STAR-AKI. Este fue publicado en el 2020. Aquí es donde mi mentor Ron Wall fue uno de los investigadores principales, sino que el principal. Este es un mega estudio, incluyó 168 centros alrededor del mundo, algunos pacientes de Latinoamérica, desafortunadamente México no contribuyó, algunos de Brasil. 2.927 pacientes fueron incluidos, o sea, si nosotros juntamos los otros 3 previos, no le llegan a la mitad de los pacientes que incluyeron en este estudio. Se incluyeron pacientes de 18 años o más admitidos a la terapia intensiva con una lesión renal aguda grado 2. Y esto es para hacerlo todavía como incluyente y que reflejara lo que se había hecho ya antes en los estudios ELAINE y en el AKITI y en el IDEAL. Excluyeron pacientes con una tasa de nitrato glomerular basal menos de 20, potasio más de 5.5, bicarbonato menos de 15, trasplante renal en el último año, intoxicaciones, que no tuvieran NTA, que tuvieran lesión renal aguda por alguna otra causa, o terapia de reemplazo renal en los últimos 2 meses. Y aquí es algo muy importante que ellos quisieron, es un estudio muy pragmático, entonces quisieron incluir la equiponderancia. ¿Qué es la equiponderancia? Es cuando nosotros pensamos que un paciente no se va a beneficiar de alguna intervención, donde tú ya no tienes dudas del beneficio de la intervención. Entonces, ellos elegían a un paciente y decían,
o este paciente puede entrar a nuestro estudio, iban con el nefrólogo o con el intensivista y le preguntaban, oye, tenemos este paciente, ¿cómo ves? ¿Lo quieres incluir en el estudio? Y entonces el doctor a cargo decía, no, pues ¿sabes qué? Creo que no. ¿Por qué? Porque creo que el paciente va a necesitar inminentemente terapia de reemplazo renal, entonces no lo quiero que lo aleatorices a que no le vaya a tocar. O decía el doctor, ¿sabes qué? Creo que el paciente se va a recuperar, entonces no me gustaría dializar a un paciente que se va a recuperar. Entonces, ese paciente, si el médico a cargo creía que no había razón de autorizarlo, el paciente que estaba provisionalmente elegido era excluido del estudio. Y esto involucra, pues, tiene un lado bueno y un lado malo, porque no es un estudio tan limpio, tan claro, tan pristino, pero es un estudio que es totalmente aplicable a nosotros y muchos alegan del juicio clínico, que los estudios nunca van a involucrar el juicio clínico, dado que se basan más que nada en la creatinina para iniciar la diálisis, pero bueno, este estudio trató de la mejor forma posible de incluir el juicio clínico de los tratantes en la ecuación, lo cual yo creo que es muy interesante. Entonces, fueron aleatorizados los pacientes, una estrategia acelerada, inicio en menos de 12 horas, un estándar, que es lo que hacemos o lo que hacíamos de forma tradicional, pero si la lesión renal aguda persistía más de 72 horas, pues ahí ya los dializaban. Potasio mayor de 6, pH menos de 7.2, bicarbonato menos de 12, sobrecarga de fluidos con una PO2, FiO2 menos de 200. Ahora cabe la pena mencionar que no les he dicho, todos estos pacientes aleatorizados a la tardía o al estándar, no es que los dejaban ahí a la buena de Dios, les daban lo que necesitaran, diuréticos, bicarbonato, etcétera. Entonces, ustedes saben que hay un estudio, el BICAR ICU, que demostró que si un paciente tú le das bicarbonato, lo puedes salvar de la diálisis, sobre todo cuando se trata de acidosis. Entonces, es una situación que se puede hacer, es una cosa que se puede hacer. Aquí están los pacientes, más de 2.900, mitad y mitad. Mayoría de hombres, edad de alrededor de 65 años, SOFA alrededor de 11, 67% en una unidad de cuidados intensivos médica, la mayoría con una ventilación mecánica invasiva, y aquí el balance de fluidos no era tan alto como en los otros. Y aquí están los desenlaces, que fue mortalidad de 90 días el primario, en la estrategia acelerada 44%, contra el estándar 44%, no ninguna diferencia estadísticamente significativa. La curva de Kaplan-Meier, como la pueden ver, pues nunca se separó ni tantito. El análisis de subgrupos, pacientes con sepsis, no hubo diferencia. Pacientes que eran quirúrgicos, no hubo diferencia, porque este subgrupo de pacientes quirúrgicos por sí mismo es más grande que el estudio Elaine. Entonces, podemos decir que esto contradice totalmente lo que se encontró en el estudio Elaine. Claro que hay que mencionar también que estos pacientes del STAR-AKI también podían recibir cualquier tipo de terapia de reemplazo renal de forma inicial, eso que, o sea, continua o acelerada. Y en los resultados secundarios, 62% de los aleatorizados a la estrategia estándar no recibieron diálisis. De hecho, de otra forma, 38% se salvaron. No hubo diferencia en desenlaces secundarios. La dependencia, excepto en dependencia de terapia renal a 90 días, que fue mayor en la estrategia acelerada, al igual que ¿en cuál fue? En el aquí, que me parece, y mayores eventos adversos en la estrategia acelerada. Y aquí están las razones para iniciar diálisis en la estrategia estándar. Sobrecarga de fluidos, 44%, es muy importante. Lesión renal aguda más de 72 horas, 24%. Quiere decir que los pacientes los doctores decían, no, pues este paciente ya tiene su lesión grado 3 por más de 3 días, hay que caerle. O sea, ya fueron por nervios. Acidemia, más de una indicación de iniciar diálisis, e hipercalemia solamente en el 5%. Ahora, los pacientes excluidos por ausencia de equiponderancia, o sea, los que tú ya no tenías duda de que le iba a caer la diálisis o lo que no le iba a caer. Entonces, de los que los doctores tratantes dijeron, es que ya le va a caer, hay datos de 812 pacientes,
89% les cayó, o sea, sí le atinaron, y la mortalidad hospitalaria 47%, muy similar a los pacientes del estudio. Y de los pacientes que dijeron, ¿sabes qué? Este no, porque no le va a caer. Tenemos datos de un montón de pacientes, 2.788. Solamente 13% iniciaron terapia de reemplazo renal y aquí sí la mortalidad era menor. O sea, quiere decir que los que van a recuperar función renal aguda, perdón, los que van a recuperar función renal, pues tienen la mejor mortalidad. No quiere decir que es por el riñón, no se confundan, pero que el riñón funcione es un marcador de bienestar, de que todo lo demás va funcionando, de que ya no tiene tantos antibióticos, de que el pulmón va mejor, de que el corazón va mejor, todo mejora y el riñón mejora. Entonces, el Study KI también es un estudio negativo con gran validez externa e interna, estudio pragmático que incluyó el juicio clínico de los médicos, con diversidad de sedes y escenarios. Al ser tan grande, tenía un poder para detectar una diferencia de mortalidad tan chiquita como 6%, entonces es un estudio impresionante. Hubo mayor dependencia de terapia de reemplazo renal en la estrategia acelerada, sin diferencias en otros desenlaces secundarios, más que eso que les comenté, de que los pacientes en la estrategia acelerada requerían más diálisis a 90 días. Mayor tasa de complicación en la estrategia temprana y 70% de los pacientes iniciaron terapia de reemplazo renal continua, entonces un poquito más de la mitad. No sé si tengan preguntas hasta ahorita. No, doctor, muy controversial hasta el momento los estudios. Entre iniciar tempranamente o tardíamente no hay mucha diferencia. Hasta el momento, por mi parte, no tengo una pregunta. Bueno, ahí vayan pensándolas para el final. Entonces, ¿hasta cuándo es seguro diferir el inicio de terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda? ¿Se acuerdan de la Kiki? Bueno, ellos hicieron una continuación de su estudio con 278 pacientes, donde los pacientes que ya habían decidido esperar, los decidieron esperar, pues, pues todavía más hasta que hubiera una indicación fuerte para dializarlos. Es decir, aparte de estas cosas, del grado de lesión renal aguda, ventilación mecánica, choque, los pacientes que fueron incluidos deberían de tener una oliguria de más de 72 horas, un BUN de 112, pero menos de 140. Entonces, unos pacientes que no estaban orinando con el BUN ya bien alto, y esos fueron los que incluyeron, a un inicio tardío, que bueno, aquí ya lo consideramos tardío porque ya tenían como alguna indicación, por ejemplo, el tiempo y el BUN, contra un inicio muy tardío, que era dializarlos cuando el BUN estaba más de 140, potasio más de 6, pH menos de 7.5 o edema agudo pulmonar. Entonces, aquí los días libres de terapia de reemplazo renal a 28 días en la estrategia tardía fueron 12, contra la estrategia muy tardía fueron 10, no hubo diferencias, pero la mortalidad a 60 días fue mayor en la estrategia muy tardía. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un paciente que requiere con lesión renal aguda, que tiene una indicación, que no tiene una indicación precisa de diálisis de las tradicionales, acidemia, hipercalemia, sobrecarga de líquidos, esos pacientes los podemos aguantar un día, 2 días, 3 días, a lo más, pero probablemente esperarnos mucho pueda ser dañino a largo plazo. Esto es un desenlace secundario, por lo tanto, tampoco es a ciencia cierta. Todo lo que les digo que sí tenemos tiempo, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. A ver, hay algo aquí en el chat. Independientemente de inicio de terapia de forma temprana o tardía, ¿es relevante o existe diferencia de mortalidad entre CRRT y HDI? Ahorita lo voy a decir. Entonces, ¿qué elegir como modo inicial de terapia de reemplazo renal? Entonces, ya vimos que sobrecarga de volumen, hipercalemia, ácido base, uremia, si hay alguna de esas complicaciones, pues hay que elegir. Debemos tomar en cuenta la gravedad del enfermo.
cuántas fallas orgánicas tiene, o sea, qué tanto nos va a aguantar, si tiene ventilación mecánica invasiva, si tiene comorbilidades, si tiene vasopresores, todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer nuestra decisión. Y también tenemos que tomar en cuenta los riesgos de la terapia de reemplazo renal, el acceso, muchas veces es difícil, el riesgo de sangrado, el riesgo de infección simplemente por estar en diálisis. Darles diálisis se asocia más a hipotensión y también el dialitrauma, que pues en la diálisis no solo vamos a aclarar toxinas, vamos a aclarar antibióticos y nutrientes y todas estas cosas que no es bueno que estemos sacándole al paciente. Entonces, ¿qué elegir? Pues ya saben que esto es un continuo, todo lo que tenemos nosotros a la mano, tenemos de terapia de reemplazo renal continuo, una que es LED o terapia de reemplazo renal prolongada intermitente, que es usar una máquina de hemodiálisis normal, pero conectar al paciente por 8 horas, 12 horas. Hemodiálisis optimizada, esto es una diálisis normal, común y corriente, pero que podemos hacer más de 3 veces por semana, por ejemplo, diario, si así el paciente lo requiere. Y finalmente tenemos la hemodiálisis estándar, esa que es la que todo el mundo conocemos, 4 horas, 3 días a la semana. Y esto puede ser visto como, yo a veces lo uso así, inicio con esto, y luego me paso para acá, y luego me paso para acá, y luego me paso para acá. Muchos tendrán que iniciar aquí, y luego para acá, y luego para acá. Según Ron Wald, pasar de aquí a aquí no tiene caso, y a él le gusta pasar de aquí a acá, y acá. Entonces, no quiere decir que tengamos que iniciar por fuerza en alguna de estas. Muchos pacientes podrán iniciar aquí, y está bien. Ahora, en México y en países de Latinoamérica no debemos de olvidarnos de la diálisis peritoneal. También es una herramienta que tenemos a la mano y que cuando no tenemos de otra, pues hay que utilizarla. Solo que esta no es mi área de expertise. Hay otros expertos que les podrán platicar cómo hacer la diálisis peritoneal de forma aguda. Yo la verdad nunca, bueno, sí lo hice una vez, estaba en el Servicio Social de Medicina Interna, imagínense. ¿Cuáles son las diferencias? Por un lado tenemos a las terapias continuas, luego aquí tenemos a las prolongadas intermitentes y aquí las tradicionales. Entonces, cuando el que te da más estabilidad hemodinámica, pues es la continua. Mejor balance de fluidos, pues es la continua, porque todo es muy, muy gentil. Control metabólico, pues depende. A la larga pueden ser iguales, pero de forma inicial, la hemodiálisis convencional es la mejor, porque te limpia la sangre rapidísimo. Si tienes hipertensión endocraniana, ahí sí la que da más estabilidad es la continua. Si quieres aclarar rápido toxinas, lo que les decía, pues la tradicional es la mejor. Si no puedes anticoagular mucho al paciente, por ejemplo, no tienes citrato, entonces aquí es mejor esta, aunque si puedes utilizar citrato, pues entonces la terapia de reemplazo renal continua es mejor, porque el citrato solamente anticoagula la máquina, no anticoagulas al paciente. Entonces, riesgo de sangrado, a lo mejor esto puede ser mejor. ¿Cómo está enfermería? Esto es sumamente importante para saber qué vamos a nosotros agarrar. Por ejemplo, si la enfermería de terapia intensiva se echa todo el rollo de reemplazo renal continuo y tú no necesitas traer otra enfermera extra para el paciente, pues bueno, esta es una ventaja. Si si no hay esto, pues entonces vas a tener que traer a la enfermera de hemodiálisis y esta la vas a utilizar en estas dos. Ahora, hay centros donde las enfermeras pueden manejar las máquinas de diálisis convencional, las enfermeras de terapia intensiva, que eso es probablemente lo ideal. Otra cuestión es la movilidad del paciente, que cuando está conectado pues todo el día, pues se puede mover menos, se puede rehabilitar menos, es más difícil, no que no se pueda, pero es mucho más difícil. Y en la prolongada intermitente, esto es más fácil porque incluso puedes dializar al paciente durante la noche y el día puede hacer ya sus actividades. Y bueno, pues es mucho más fácil en la intermitente. Y ahora aquí no puse nada del costo, pero el costo puede ser mucho mayor para las terapias renales continuas. Las terapias de reemplazo renal continuas. Y lo que preguntaba Joaquín, ¿cuál es mejor de una continua o un SLED o una intermitente prolongada? Pues en ese respecto no tenemos ningún estudio clínico autorizado que nos permita hacer esta decisión tan fácil. Los estudios observacionales con todos sus sesgos y cosas, sus asegúnes, pues no han demostrado ninguna diferencia en mortalidad o en algún outcome fuerte utilizando cualquiera de estos dos estudios. Entonces, pues yo hasta ahorita lo que tengo que decirles es que son iguales.
Inclusive en el Hospital General de Toronto, en este, y en el Hospital General de Ottawa, que es este aquí, pues utilizan nada más SLED, no utilizan terapia de reemplazo renal continua. Otros hospitales de Toronto donde yo me entrené, que sí la utilizamos, pero en estos dos no se utiliza porque, acuérdense, Canadá, todo esto lo paga el gobierno y siempre está buscando la forma de tener los mejores resultados con el menor dinero posible. Entonces, es una alternativa muy apropiada para esto. Entonces, todo lo que les quiero decir también es que qué utilizar va a depender de los recursos disponibles y de la expertise de su centro. Si yo no les puedo decir terapia de reemplazo renal continuo para todos porque probablemente ni siquiera existe en su centro. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con las otras dos que sí tenemos. Este esquema a mí me gusta mucho, creo que es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar. Por ejemplo, aquí está escenarios clínicos y también incluye cosas de paciente, que eso también no lo tenemos que olvidar. Y la primera opción, la primera, segunda, tercera, cuarta opción. Por ejemplo, tiene una complicación que está poniendo en peligro la vida de forma inmediata al paciente. Una intoxicación, síndrome de lisis tumoral, una hipercalemia de 8. Lo que necesitas ahí es una hemodiálisis intermitente convencional rápido para hacer un aclaramiento rápido de lo que tú quieras. Segunda opción, una intermitente prolongada y al final una CRRT, porque esta se va a tardar muchísimo en empezar a aclarar las cosas. Y si lo que quieres es rapidez, pues no, esto no es una buena idea. Lo que puedes hacer es dar una o dos terapias intermitentes y luego ya mudarte a esto si lo que necesitas ahora es manejo de volumen. Para manejo de volumen, ahí sí estas dos son mejores que la hemodiálisis convencional y sobre todo que la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, el manejo de volumen es muy gentil, pero es muy poco predecible. O es muy poco, si quieres hacer si quieres secar al paciente de forma importante, entonces pues la diálisis peritoneal no es lo mejor. Si el paciente está inestable, pues igual, CRRT o una prolongada intermitente. Y aquí lo que les decía, diálisis peritoneal puede ser una opción, dado que es muy gentil, pero también si el paciente tiene un hipercatabolismo, entonces no es tan buena la diálisis peritoneal, porque ya saben que no es la mejor opción si quieres tú aclarar la sangre rápidamente o de forma muy eficaz. Ahora, pacientes que tienen lesión cerebral aguda o lesión intracraneal con hipertensión intracraneal, aquí sí la terapia de reemplazo renal continua y la diálisis peritoneal son mejores porque son gentiles, entonces no hay un movimiento absoluto rápido de la sangre hacia el líquido de diálisis que puede exacerbar la edema cerebral. Ya por último, pues aquí están estas dos, la SLED o prolongada intermitente y la hemodiálisis convencional. Como conclusiones, entonces, la evidencia actual sugiere que una estrategia conservadora para el inicio de agudo terapia renal para inicio de terapia de reemplazo renal aguda es apropiada en la mayoría de las ocasiones. Entonces, esa es la evidencia. Con 3 estudios aleatorizados, controlados, dobles ciegos, uno grandísimo que se puede aplicar a muchos escenarios. El inicio de terapia de reemplazo renal en pacientes con insuficiencia renal aguda tiene muchas aristas que se deben de considerar que van más allá de la elevación de la creatinina. Es lo que todo el mundo alega, no, pero nunca nadie anda metiendo pacientes solamente porque se eleva la creatinina de forma temprana y hay que utilizar otros criterios y es ahí donde empiezan a alegar que si el soporte, que no sé qué. Pero bueno, todo eso es válido, el juicio clínico es muy válido y nadie lo puede decirnos que el juicio clínico no lo vaya a hacer, pero nosotros debemos de agarrar esta información y utilizarla para que influya en nuestro juicio clínico. Esta información debe de moldear nuestro juicio clínico, ¿ok? No al revés. Nosotros no vamos a hacer que los datos cambien porque nuestro juicio clínico no va de acuerdo con él, o no vamos a ignorar la evidencia porque contradice a lo que nuestro juicio clínico. Entonces quiere decir que ahí estamos mal. Cada decisión debe ser individualizada, ¿ok? Ningún paciente es igual. Colegiada.
ustedes deben de ir con el de terapia intensiva y preguntarle, oye, ¿cómo ves a este paciente? ¿Cuál es tu objetivo de fluidos? ¿Cuánto le están metiendo? ¿Cuánto quiere que le saquemos? No, pues esto, pues yo creo que esto, ¿cómo ves? Y ahí se van discutiendo los casos. Y sobre todo centrar en el paciente. Eso es muy importante. ¿Qué va a ser lo mejor para el paciente que tú tienes enfrente? Y a veces es difícil saberlo. Pero si ustedes están en un futuro, en un centro donde tienen todos los recursos, donde tienen terapia de reemplazo renal continua, donde tienen un equipo de terapia fregón, donde las enfermeras de terapia les saben mover a la máquina y donde entonces ustedes quitan un peso sobre el médico tratante de terapia intensiva, porque entonces el control de líquidos va a ser fácil, no va a estar lidiando con tantos periodos de hipotensión, le van a poder sacar más líquido al paciente en 24 horas. Entonces, todos esos factores los debemos de, todos los factores que no son capturados de forma adecuada en un estudio, los debemos de tomar en cuenta. Y bueno, finalmente, el tipo de terapia de reemplazo renal a elegir dependerá de los recursos y de la expertise de cada centro, además de las condiciones del paciente. Fíjense, es una diapo chistosa que a mí me gusta poner, como estos estudios viejitos del 53, del 54, del 56, la mortalidad de los pacientes era 44%, 68, 50, 49, 50%. Y los estudios nuevos del 2000, 2008, 2016, 2018, 2020, la mortalidad de los pacientes es 60%, 50%, 40 y 50%, 55%, 44%. Después de 60 años, nuestras tasas de mortalidad siguen en pacientes críticamente enfermos que necesitan diálisis, pues siguen siendo muy altas. Entonces, tampoco es que estamos descubriendo el hilo negro y que todo lo que hacemos va a tener un impacto súper positivo en la mortalidad de los pacientes. Solamente les digo eso como para que no se crean supermanes. Hay que ser muy humildes. Listo, eso es todo. Ahora sí, si me quieren hacer preguntas, pues aquí nos quedamos otro ratito. Gracias, Alex. Pues sí, en realidad, lo que comentábamos, ¿no? Ya en algunos lugares, pues en general, hemos concluido que no hay una terapia mejor que otra, ¿no? Y depende del cuadro clínico del paciente, que los doctores que a lo mejor son externos a nefrología o en las áreas críticas, que no se queden que una es mejor que otra, son complementarias y depende del paciente. Como bien mencionabas, aquí en México hay lugares específicamente de segundo nivel, en lo que a mí respecta, donde inicié la formación como médico de medicina interna. Sí, en los pacientes con lesión renal aguda asociada a un deterioro cardíaco, un síndrome cardiorrenal tipo 1, pues sí, se llegaba a utilizar la diálisis peritoneal y pues es una muy buena elección. Eh, Algo que hemos visto es que en pocos centros en realidad se está realizando la hemodiálisis prolongada intermitente. Sería bastante bueno que haya más actividad con respecto a eso. No, yo creo que la hemodiálisis prolongada intermitente es la respuesta clara a la falta de recursos y a la falta de terapia de reemplazo renal continua, dado que son equivalentes y la terapia, y una es mucho más barata, la prolongada intermitente. La única cosa que por lo que creo no ha agarrado tanto vuelo es porque se necesita una enfermera que esté ahí. Entonces la solución es o entrenar a las enfermeras de terapia, que no van a querer, por motivos enfermeriles, o pagarle más a las enfermeras, que eso lo veo todavía más difíciles. Pero bueno, si se tiene la opción, es una terapéutica que debemos de estar utilizando bastante. También desde lo que ya has estudiado, lo que has visto, ¿apostarías ya por un número, por una cifra a nivel del nitrógeno ureico para poder decidir que un paciente es sometido? O sea, sabemos que la clínica siempre es la que manda, ¿no? Sin duda alguna siempre va a ser la que manda, ¿no? Sobrecarga de volumen bastante claro, uremia o una cifra alta asociada a datos clínica urémica, pero una cifra como tal en lesión renal aguda, ¿ya podríamos apostar por un dato numérico?
Pues si nos vamos a los datos que tenemos, arriba de 140, que es lo que hicieron en Akiki 2, yo te diría que ese ya es el foco rojo. Que si ya tienes el paciente ahí, probablemente valdría la pena, y no se ha recuperado, sigue anúrico y ni se ve claro, probablemente valdría la pena empezar a considerar diálisis, tomando solamente en cuenta el número, 140 o más. Omar Muñoz tiene una duda. Sí, le iba a comentar que Omar Muñoz es CR1 en neonatología y levantó la mano. Omar. Doctor, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la clase, muy buena. Y precisamente estoy muy de acuerdo con sus conclusiones, porque realmente uno de los mayores problemas que debemos es definir, ¿no? Para comenzar, qué es como terapia temprana y qué es tardía. Ninguno de los artículos se pone de acuerdo, tienen cortes diferentes por beneficios del propio artículo, pero el que más me gusta a mí en lo personal es el START, porque incluye mucho el juicio clínico y creo que es el punto clave, el juicio clínico del paciente, ver el pronóstico en general, no tanto de la funcionalidad renal, y ver si el paciente, una, es candidato a que mejore o si definitivamente en la terapia de soporte renal va a mejorar o no el pronóstico. Y pues con los resultados que arrojan, una efectividad del 90%, no cabe duda pues que el juicio clínico influye mucho en este tipo de decisiones. Entonces, gracias por la clase. Y ahora ya como en forma de pregunta, en su experiencia clínica, ¿qué horario tomaría o qué temporalidad tomaría como punto de corte para terapia temprana y tardía? Gracias, Omar. Pues ya por lo que comenté, yo lo que hago ya es cuando un paciente tiene lesión renal aguda grado 3, que es casi siempre cuando nos marcan, cuando nos hablan para ver al paciente, checo cómo está toda la situación, ¿no? Pero lo más importante es ver si hay alguna indicación urgente. ¿Eso qué quiere decir? Que si tiene potasio más de 6 y no se ha estado logrando controlar, o tiene cambios en el electrocardiograma y no se está logrando controlar con otros métodos. Por ejemplo, que el paciente esté anúrico, porque ahí es cuando está más difícil controlarlo. Potasio, si tiene un pH menos de 7.1 y ya no se le puede pasar más bicarbonato porque aparte ya tiene sobrecarga de volumen. Si tiene una sobrecarga de volumen más de 10%, digo, ok, pero si ya aparte tiene edema agudo pulmonar que está echando mosca ahí a la ventilación del paciente, pues entonces el paciente ya también le pongo una marquita de que ya lo tenemos que dializar. Si hay alguna otra complicación asociada a uremia, que eso sí nunca lo he visto, como por ejemplo una pericarditis urémica o algo por el estilo, eso nunca me ha tocado y aparte es difícil en los pacientes de terapia, pero si ese llegara a ser el caso, pues entonces ahí también hay que dializarlo. Entonces, lo que quiero decir es que indicaciones para dializar un paciente solamente son las tradicionales y nos podemos esperar un poquito a que los pacientes lleguen a tener una de esa indicación para dializarlas. O de plano, pacientes que estén anúricos por más de 3 días y que el BUN se les ha estado trepando a más de 140, ahí también podemos ya considerar dializarlos. Esperarnos más de 3 días en ese, esperarnos más de 3 días y todavía prolongar más el tiempo a que el BUN llegue 150, 200, no está tan claro que hay algún beneficio. Entonces, cuando tú ya tienes un paciente que probablemente requiera diálisis, probablemente tienes un día, 2 días, 3 días máximo para darle chance y ver si el paciente va a necesitar diálisis. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando tienes un paciente para predecir si va a necesitar diálisis? Es la prueba de estrés con furosemide. ¿Y esto qué es? Generalmente no lo vamos a hacer nosotros, lo deberían hacer los de terapia porque son los que tienen el paciente enfrente. Pero cuando tiene un paciente con lesión renal aguda y oliguria, oliguria, lesión renal aguda grado 1 o 2 máximo, pues les pueden retar con furosemide. Esto que es darles furosemide 1 miligramo por kilogramo a los pacientes que nunca la han tomado, que no la estaban tomando, o 1.5 miligramos por kilogramo. El paciente tiene que estar súper estable. Esto no se puede hacer en pacientes inestables o que se estén reanimando. Si a las 2 horas el paciente ha orinado más de 200 mililitros, ese paciente probablemente vaya a recuperarse. Si ustedes tienen el paciente y no
respondió al reto con furosemide, entonces es más probable que el paciente no vaya a recuperar. No quiere decir que lo tengas que hacer en ese momento, solamente es otro punto de información que tú tienes como para decir, ¿sabes qué? No me voy a esperar a que el boom me llegue a 150 porque yo creo que no va a responder. Otra cosa, otro dato que podemos nosotros tener a la mano es el sedimento urinario. Hay un score de sedimento urinario que toma en cuenta cuántos cilindros granulosos y cuántas células epiteliales de los túbulos ves por campo. Y ya cuando ese score es mayor de 2, 3, no me acuerdo exactamente de los números ahorita, pero si tú ves el sedimento tupido de todo eso, es probablemente que ese paciente no se vaya a recuperar y vaya a requerir diálisis. Claro que ahí hay un poco de sesgo porque los estudios se fueron hechos de cierta forma, que tú ves el sedimento y entonces el nefrólogo ya está sesgado a ir a querer dializar al paciente. Entonces, hay sesgo ahí. Pero bueno, son otros dos puntos, son otras dos alternativas que tú puedes tener como para tomar esa decisión. Sí, el de Chaula, ¿no? Mayor a 2 puntos. La importancia que esto conlleva, por ejemplo, en los pacientes Claro, con ese me... con lesión renal aguda y la mejor uso de fármacos nefrotóxicos en oncología, por ejemplo, ¿no? Que tienen múltiples factores de riesgo para deteriorar la función renal y que seguramente una vez que ese riñón quedó tocado va a continuar, ¿no? Y el riesgo que confiere por una enfermedad renal crónica también hacen hincapié en eso, en el seguimiento de estos pacientes, ¿no? A lo mejor un ejemplo que siempre comento con mis compañeros es con los pacientes que tienen algún compromiso cardíaco, así como interrogamos de manera muy dirigida cuántos episodios de ataque isquémico agudo, si el paciente tiene disnea, si el paciente tiene datos de falla cardíaca crónica, deberíamos de preguntar de manera juiciosa con episodios de lesión renal aguda, ¿no? Porque finalmente es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica y pues muchas veces se nos va eso en la historia clínica y desde pregrado, ¿no? Y debiéramos de hacer hincapié más en eso. Y el peso al nacer. El peso al Así, nacer es un predictor de la función renal a largo plazo. Dice, embarazo y lesión renal aguda, ¿podemos apostar por alguna cifra para inicio de terapia? Clínicamente puede ser complicado considerar sobrecarga de volumen por el traslado propio de aumento de peso en embarazo. Es una buena pregunta y la verdad no lo sé. No hubo pacientes embarazadas en ninguno de estos estudios. Ahí sí tendríamos que referirnos con algún experto en este área tan específica. La verdad no me acuerdo de ninguna literatura que mencione algún corte en especial de pacientes embarazadas. Creo que no te podría decir si hay algo en especial. Pero bueno, sabemos que un ambiente urémico es nocivo para el feto, entonces a lo mejor en embarazadas no sería tan cuestionable iniciar de forma temprana una terapia de reemplazo renal, sobre todo si la paciente está anúrica por completo. No lo sé, habría que considerarlo, habría que preguntarle a los verdaderos expertos. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Abril Torres de aquí de Puebla. Hola, doctora Abril Pues, Torres. hola, doc. Muy buena la plática. La verdad, concretaste todos los estudios padres acerca de este tema. Solo comentar en el caso de las embarazadas, pues sabemos que el inicio de la terapia de sustitución en ellas pues es mucho más temprano, ¿no? En una que incluso no tiene una lesión renal aguda como tal, pues te mencionan hasta un boom de 80 para abajo, ¿no? O sea, a veces hasta de 40, por la situación, como dices, con el feto, ¿no? Entonces, pues sí, en ellas es muchísimo más complicada la situación cuando tenemos que pensar en dar una terapia de sustitución y pues sobre todo que se complica mucho incluso la diálisis peritoneal, ¿no? Por la situación de la panza y todo esto, ¿no? Entonces, la mayoría en ellas pues son hemodiálisis, como tú mencionabas, en este caso siempre individualizar y pues son prácticamente todos los días y con oxígeno y casi con el doctor ahí pegado para estar checando también al chamaco, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación un poquito más compleja, pero pues sí, como dices tú, creo que la clave de todo esto siempre es el cuadro clínico, es pegarnos a los pacientes, es estar al pendiente de ellos y pues el punto de vista de nosotros como nefrólogos, ¿no? Como siempre, por arriba de incluso los terapistas, ¿no? Que a veces sienten que lo saben todo mucho más y que ellos pueden dar las indicaciones de las terapias de sustitución, ¿no? Pero pues muchas gracias por tu plática aquí con mis chamacos y pues a la orden estamos aquí contigo cuando necesites algo, pues por aquí andamos. Muchas gracias y gracias por el comentario.
Totalmente de acuerdo. Creo que en embarazadas sí hay que darles un poco más temprano. Pues muchas gracias, Alex, por el tiempo, por la oportunidad. Ramoncito, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, yo creo que con esto damos por finalizado Doc, este espacio. muchísimas gracias. Un tema muy controversial. Inicio temprano, inicio tardío, cuáles serían las metas. Una de las interconsultas que más recibimos en el servicio es las lesiones renales agudas. La controversia, iniciar terapia intermitente, iniciar terapia continua. ¿Por qué iniciar esto? ¿Por qué son los criterios? ¿Por qué no iniciarla? Algo que es muy debatido entre nosotros, iniciarla pronto, iniciarla tardía. Ciertamente un tema muy bonito, a mi gusto es uno de los temas que más me llama la atención. Se lo agradecemos mucho, doctor, y esperamos que nos pueda seguir acompañando en clases, si usted así lo desea. Nosotros estaríamos encantadísimos y sería un placer volverlo a tener con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.